Vale, pues vamos a comenzar este curso. Me presento, mi nombre es Fernando Mariscal. Soy egresado de la ingeniería en electrónica, también egresado de la maestría en ingeniería electrónica y pues actualmente estoy cursando el doctorado en ciencias aplicadas, también en la autónoma. Eh, Como pueden escuchar, tengo varios perros. Una disculpa, antes que nada. Y bueno, la sesión del día de hoy es un poco tranquila. Es la única que va a ser tranquila. Las demás clases son algo pesadas. Por eso grabamos, ¿no? Para que ustedes puedan retomar las cosas que pudieran pasar por alto. Eh, la idea de esta primera clase es que nos familiaricemos con el método de trabajo, con los archivos que les voy a compartir y cómo pueden consultar los videos, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a estar trabajando un poco con conceptos básicos. Todo el curso prácticamente está autosoportado, entonces si no se acuerdan o si no lo vieron bien en la carrera, no se preocupen. Aquí lo vamos a ver, lo vamos a retomar y pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, generalmente no doy la clase con video porque les puede afectar el ancho de banda, inclusive en mi propio ancho de banda se puede afectar. Entonces, simplemente era para que me conocieran y ponerle cara a la voz que van a estar escuchando en estas 10 semanas. Ok, entonces vamos a apagar esto y les voy a compartir mi pantalla. Lo primero que quiero mostrarles es esta carpeta, es la carpeta que les pasé o bien que les voy a pasar en unos momentos. La había pasado hace 1 o 2 días en el grupo, pero pues han ido entrando más personas, entonces al terminar esta sesión la vuelvo a poner el link. Hay varias cosas interesantes aquí en esta carpeta. Si se fijan, pues son varios libros. Seguramente algunos de ellos los han llevado en sus clases, de Microelectronics. De este lado tenemos el Rashid, es un libro de electrónica de potencia. Es una de las ediciones más nuevas que tenemos. De este lado tenemos un formulario, el EGEL. Es un examen que les permite hacer uso de este formulario. Entonces, en general, pues yo les diría que no se preocupen si no pueden memorizar las fórmulas. Es mejor intentar saber más o menos por dónde están eh, las fórmulas que vamos a ver, ¿no? Aquí viene un índice y aquí nos va a decir, no sé, por ejemplo, en algo está un poco más grande, ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm con fasores, que es una de las primeras cosas que trabajamos. Diodos Zener, por ejemplo, transistores BJT, ¿sí? Entonces, todo lo que necesitan saber viene aquí. Viene en la guía, les van a proporcionar esta guía y lo que vamos a aprender, pues, es a utilizarla, a poder resolver problemas con la guía. Inclusive algunos vamos a intentar hacerlo sin la guía, si es que todos están de acuerdo, pero en general con esta podemos resolver la mayor parte, ¿no? de problemas. Tenemos otros libros como análisis de circuitos. Bueno, este no es libro, este es un PDF que yo hice. Eh, si quieren irle echando un ojo. Eh, Básicamente las primeras clases están basadas en este PDF. ¿Sí? Tiene algunos temas básicos, fasores, ley de Ohm y ley de Kirchhoff con fasores, sistemas monofásicos. Este ya no es tan importante, ¿no? Lo pusimos al principio, pero nos dimos cuenta que no les hacen muchas preguntas al respecto, entonces no valía la pena perder tanto el tiempo aquí, ¿no?
triángulo de potencias y vienen acá unos problemitas. Entonces está bueno, ¿no? Para ir intentando estos problemas. Ah, se me pasaba. Los problemas del EGEL, miren, por ejemplo, son algo así. Dice, en el desarrollo de una lámpara de escritorio se ha determinado que 36 LED de 4 volts a 20 miliamperes, bla, 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 bla. Y les dan unas ciertas opciones de respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tengo las opciones de respuesta, pero la idea es que tengan varias opciones, ¿sí? Anteriormente se trabajaban 4 opciones de respuesta. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Se oye el eco. Si hay una duda, con confianza. ¿Todo bien? Ok. Anteriormente manejaban 4 opciones de respuesta. Ahora solamente manejan 3. Entonces, solo para que lo tomen en consideración, ¿no? Hay 3 opciones. De este lado tenemos un libro de electrónica digital. Lo que vamos a ver está basado en este libro. Ah, por aquí les puse esto es algo de electrónica de potencia. Ya lo platicaremos más adelante. Aquí les puse una parte de comunicaciones. Si bien no es el fuerte del examen, es posible que se encuentren con una que otra pregunta de esta índole. Entonces, si quieren echarle un ojo a este PDF, va a estar bastante chévere, ¿va? Déjenme ver qué más tenemos por aquí. Son unas preguntas que uno de sus compañeros de cursos pasados nos hizo favor de proporcionarnos. Según comentan, una que otra pregunta de estas ha aparecido en el examen. La verdad es que a mí no me consta, pero si gustan irlas checando también, si tienen alguna duda, pues adelante, nos pueden ir preguntando conforme avance el curso, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, este era un examen diagnóstico que acostumbraba hacer y se los voy a dejar de tarea para no quitarles tiempo ahorita en el curso, ¿vale? Estas dos son las perritas que están escuchando, que van a estar escuchando a lo largo del curso. Si gustan irlo respondiendo, no pasa nada si no saben alguna de las preguntas. Yo les recomendaría que intenten responder sin consultar ninguna bibliografía, porque vamos, como se lo pueden llevar, pues va a ser bastante sencillo revisar alguno de los libros y responder. Pero la idea es saber más o menos cómo andamos y saber dónde debemos de meter más énfasis, ¿va? Entonces, les recomiendo que lo contesten de esa manera. Este es un formulario viejo, es igual al que tienen aquí, solamente que es la versión anterior. Entonces, yo creo que este lo vamos a quitar. Por acá tenemos un libro de control, tenemos unas simulaciones de un MOSFET. Acá tenemos un PCB, lo vamos a utilizar más adelante y llegamos a esta parte, ¿no? Esta es una guía que lo mismo que sucede con estos problemas que tenemos acá arriba. Uno de los alumnos de cursos pasados nos hizo favor de obsequiarlo. Entonces, así como él nos lo pasó, nosotros se los pasamos. Me parece que él pagó como 2,000, 3,000 pesos por la pura guía. Entonces, pues queda en sus manos, ¿no? Para poder acceder a esta guía, les va a pedir una contraseña, ¿sí? La contraseña, déjenselas pongo por este lado, es esta, es EGEL y Electro. Vamos a guardarla. Vamos a ponerle de este lado, acá, EGEL, EGEL, y vamos a ponerle password. Listo.
Y ahí la guardamos, ¿va? Entonces, vamos a escribir aquí gel y electro y listo. Ah, bueno, alguna, si tienen alguna deuda con Adobe, pues páguenla, ¿no? Porque si no, no van a poder verlo. Eh, Igual que con las otras preguntas, muchos de los alumnos nos han comentado que efectivamente algunas de estas preguntas vienen en el examen. Y yo les podría decir que eh, en general, en general, las personas que han acreditado el examen han sido alumnos que le han dedicado bastante tiempo a resolver la guía y a investigar por su cuenta. Claro, nosotros también resolvemos aquí problemas, pero fíjense, son casi 500 páginas. Entonces, intentar resolverlas es bastante complicado para las 10 semanas, ¿no? Mi recomendación, intenten responder cada una de las preguntas. Algunas tienen errores, de antemano se los informo. Eh, pero vamos, cuando lleguen a preguntas que no saben cuál es la respuesta o que tienen dudas de por qué están diciendo eso, con toda confianza pueden consultarnos, tomamos unos minutos de la clase y lo respondemos, ¿vale? Entonces, es muy importante que las vayan respondiendo. Y bueno, acá tenemos otros libros, incluso tenemos algunas simulaciones de sistemas fotovoltaicos, tenemos libros de máquinas eléctricas y libro de análisis de circuitos como, eh, como respaldo, ¿va? Perfecto. Entonces, eso es lo que les quería platicar acerca de la bibliografía. Ahora, con respecto a el, cómo vamos a estar manejando la parte de los videos, eh, yo voy a estar subiendo material a en esta plataforma de YouTube y les voy a poder compartir el enlace directamente a sus correos electrónicos. Miren, por ejemplo, este último, que es del 2 de diciembre, si se fijan, aquí me menciona que la visibilidad es privada y solamente tengo 15 visualizaciones. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo he compartido este video solamente con 11 personas, ¿sí? Que fueron los alumnos del curso anterior. Entonces, les voy a pedir que ya sea por el grupo o en mensaje personal, me hagan llegar sus correos para poderles compartir el video que estamos grabando en este momento. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, claro. Eh, una vez que me manden el correo, yo voy a generar, les enseño contenido. ¿Quién me acuerdo dónde es? Mm, Ay, Dios, no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Si se fijan, aquí yo voy a tener esta etiqueta de listas. Entonces, voy a hacer una lista de reproducción específica para los videos que, eh, que vamos a estar grabando. Entonces, ustedes directamente pueden acceder a la lista de reproducción y ver todos los videos que se tienen. No tienen que estar buscando entre videos anteriores, ni de otras clases, ni nada por el estilo. Todos están agrupados en un solo lugar para que sea más fácil el acceso. ¿Y qué más? Con respecto al examen, no sé si ya se los comentaron, es un examen de 8 horas. Está dividido en dos sesiones de 4 horas con un momento de break. Me parece que son 2 o 3 horas de break, la verdad no recuerdo. Y pues es bastante pesado, ¿no? Es bastante agobiante el examen. Pero pues eh,
la experiencia nos dice que lo pueden pasar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta este momento. ¿Todo bien? Sí, por ahora todo bien. Perfecto. Entonces vamos a crear este blog de notas específico para ustedes. Les voy a ir compartiendo las notas en formato PDF para que las vayan checando. Nada más déjenme. ah, no sé ustedes, pero a mí no me agrada mucho el tema blanco de Office. Siento que me lastima la vista. Entonces vamos a ponerlo así. Ah, bueno, para llevar un poquito más de orden. Ahí mero. Perfecto. Entonces vamos a comenzar esta clase. Y lo que vamos a trabajar el día de hoy, pues son conceptos básicos. ¿Sí? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar a trabajar con la ley de Ohm. Entonces, ah, 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 ah. ¿Sí ven ahí el rayón? Sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar con algo básico para ir calentando, ¿va? Vamos a empezar con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm básicamente nos relaciona la tensión que pueda existir entre las terminales de un elemento, llamémosle entre comillas, resistivo. Y ahorita les digo por qué entre comillas. ¿Sí? Lo va a asociar con una cierta corriente que va a atravesar a este elemento resistivo. ¿Sí? Entonces, por aquí vamos a tener una tensión que se genera y por acá vamos a tener una corriente que atraviesa a este elemento que llamamos resistencia. ¿Vale? Y nosotros podemos escribir la ecuación como B igual a I por R. ¿Sí? Observen que estoy utilizando letras mayúsculas porque todas y cada una de estas son constantes. ¿Qué significa esto? Pues que estamos trabajando de momento con circuitos de corriente directa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo este circuito? Si tengo 10 volts, tengo, por ejemplo, 5 ohms, y de este lado tengo, vamos a ponerlo fácil, 5 ohms. ¿Sí? ¿Cuál será la corriente que atraviesa este circuito? ¿Algún voluntario? ¿Un amper? Un amper, correcto. ¿Sí? ¿A todos les queda claro por qué es un amper? Por la suma de las resistencias, ¿no? Correcto, correcto. Si se fijan, de esta ecuación que tenemos aquí, podemos despejar la corriente, ¿no? Y esto nos va a quedar voltaje entre resistencia. El voltaje son 10 volts y estas resistencias están en serie. Entonces recordemos que las resistencias en serie se suman, ¿sí? Si se suman,
Pues entonces voy a tener 5 más 5 ohms. Y esto es 10 entre 10, 1 amper. Perfecto. ¿Sí? Ahora, una herramienta, bueno, no es que sea una herramienta, sino un enfoque un poquito diferente, pero que es tremendamente útil cuando estamos trabajando con transistores, sobre todo, es el siguiente. A veces nos da un poco de dolores de cabeza, pero es bastante sencillo, fíjense. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tengo 12 volts y esta es una resistencia de, a ver, dejen hago bien la cuenta. Es una resistencia de 3 ohms. Una resistencia de 3 ohms. Y de este lado voy a tener, por ejemplo, si yo les digo que en este punto tengo una tensión de 3 volts. Nuevamente la pregunta es, ¿cuál es la corriente que atraviesa este circuito? ¿Alguna idea? Sigue siendo de 1, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, pero me faltó la otra resistencia. No, Por eso. de hecho, esta resistencia ni siquiera les estoy dando el valor, ¿no? Sí, sí, sí. Y no se los doy a propósito, porque no se necesita. No necesitamos saber este valor. Miren, vamos a subir aquí. Como les decía, la ley de Ohm nos va a relacionar el voltaje que existe en las terminales de un elemento resistivo. Ahora, este voltaje, pues lo entendemos como la diferencia de potencial que existe entre este punto y este punto, ¿sí? Entre este de aquí y este de aquí. Entonces, a este le podemos llamar, por ejemplo, B1 y a este le podemos llamar B2. De modo que esta B que tengo escrita aquí es igual a B1 menos B2. Ese es el voltaje que va a estar en esta resistencia, ¿sí? Entonces, vamos para acá abajo. Lo que tengo que poner, pues, es esa, lo podemos poner como un delta, ¿no? Un delta B, o simplemente como B, no pasa nada. Ya sabemos qué es la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué voltaje tengo en este punto? 3, ¿Cuánto, perdón? 3. Ah, creo que dijiste 12. No, dije 3. Ah, ok. Eh, bueno, era 12. Así. Sí, es justo aquí, mira, en este. Es que, eso se me olvidaba decirles. Estoy trabajando en una tablet de dibujo para poder escribir y me parece que no se ve cuando muevo el puntero. Por ejemplo, ¿ustedes ven que se mueve ahí? No. No, No, el ¿verdad? puntero no se ve. Ok, solamente se ve cuando muevo el mouse. Ahí sí lo ven, Sí, ¿verdad? sí, sí. Correcto. Entonces, si llego a decir algo como justo aquí se ve y ustedes no ven, por favor avísenme porque yo sigo con el lápiz. Voy a procurar que no me suceda. Pero bueno, la pregunta era, ¿cuál es el voltaje en este punto? ¿Sí? O dicho de otra manera, si nosotros colocamos una tierra aquí, la pregunta es, si yo pongo un voltmetro en este punto y el otro lo coloco a tierra, ¿cuál sería el voltaje que mide ese voltmetro? 12. ¿Sí? Serían los 12 volts. ¿Sí lo ven? Ujú. Perfecto. Ahora, lo mismo para este punto. Si yo coloco un voltmetro aquí y lo mando a tierra, ¿cuál es el voltaje que vemos? 3. 3 volts. ¿Sí? Entonces aquí tenemos menos 3
Y esto lo vamos a dividir entre el valor de la resistencia. ¿Sí? 3 ohms. Entonces, 12 menos 3 nos va a dar 9 volts, partido 3 ohms. Estos son 3 amperes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, hasta ahorita no. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el valor de esta resistencia? Es R. mm, ¿Sería un ohm? No sé, no lo he sacado, pero es B entre I, ¿no? Sí, 1. 3 entre 3. 3 volts que tenemos aquí entre 3 amperes. Fíjense que lo mismo que hicimos de la diferencia de potencial aquí, lo podemos hacer acá. Nos preguntamos, ¿cuál es el voltaje de esta terminal con respecto a tierra? Pues son 3 volts, ¿no? ¿Y el voltaje de esta terminal con respecto a tierra? ¿Cero? Es Ajá. 0, correcto, porque está a tierra, ¿no? Estamos midiendo o queremos medir el voltaje de un mismo punto. Es como si ustedes tienen un alambre y dicen, ¿cuál es el voltaje de este punto a este punto? Pues es el mismo punto, no hay diferencia de potencial, ¿no? Eso es de forma ideal. De forma real, sí existe una resistencia pequeñita y sí existe un voltaje pequeñito, pero de forma ideal no existe. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Eh, Como les mencionaba, esto se utiliza montonal en la parte... ¿por qué tengo colores tan feos aquí? En la parte de transistores, por ejemplo. No vamos a resolver el circuito, pero vamos a suponer que tenemos algo así. Más adelante sí lo vamos a resolver como es debido, pero de momento así lo vamos a manejar. Supongan, por ejemplo, que yo tengo aquí 30 volts. Más 30 volts. De este lado voy a tener una resistencia de 5 kilos. Y aquí voy a tener, por ejemplo, un voltaje de 5 volts. ¿Sí? Si no se acuerdan, las terminales de estos transistores son colector, base y emisor. Se los estoy mencionando así de manera general, los vamos a ver muy, muy a detalle, entonces no es importante que los memoricen de momento. Pero bueno, tengo estos valores y mi pregunta es, ¿cuánto vale la corriente de colector? Es decir, la corriente que entra por esta terminal. ¿Cómo la calculamos? Calculamos primero el voltaje, la diferencia de potencial, y después dividimos en la resistencia que está ahí. Correcto. O sea, sería 30 menos 5 entre 5 kilos. ¿Sí? Estos son 25 entre 5 kilos. 25 entre 5 es a 5. Y pues esto es 10 a la 3. Si lo subo es 10 a la menos 3, 5 miliamperes. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Y un detalle más. Bueno, no, necesitamos otra herramienta para ver ese detalle y la vamos a ver a continuación. Pero antes de brincar, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. 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 Perfecto. Perfecto.
Entonces, lo siguiente que vamos a ver, dejen cambio el color. Ahora quiero este verde. Lo siguiente que vamos a ver es las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Tenemos dos leyes. Tenemos la ley de voltajes y la de corrientes. ¿Sí? Todos los circuitos que vamos a trabajar son gobernados por estas tres leyes. La ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos bien presente. ¿Qué nos dice la primera ley, la de voltajes? Bueno, esta ley nos dice que en un circuito cerrado o en un lazo, la suma algebraica de los voltajes es igual a 0. ¿Sí? La suma algebraica de los voltajes es igual a 0. Entonces, pues aquí yo puedo tener B1, B2, B3 y B4. ¿Sí? Entonces, lo que tendría de este lado sería B1 más B2 más B3 más B4 igual a 0. ¿Sí? Claro, hay una convención de signos que nosotros debemos respetar. Por ejemplo, bueno, esta convención es personal. Ustedes pueden utilizar una que les guste más, no pasa nada, siempre y cuando durante todo el ejercicio que estén haciendo, pues respeten esos signos. A mí, por ejemplo, me gusta pensar que la terminal que está más cercana a la terminal más, esta terminal de la resistencia, pues va a tener ese signo, el signo más. Por tanto, le sigue un menos y se repite lo mismo con la otra resistencia. Más, menos. Más, menos. Y si se fijan, coincide que este menos, pues viene a dar con este menos, ¿vale? Y tengo que dibujar el sentido de mi corriente. A mí me gusta dibujarla así. Ustedes la pueden dibujar al revés, no pasa nada. Y si se fijan, siguiendo esta flecha, pues esta corriente viene a entrar por la terminal menos de esta fuente y salir por la terminal más. Entonces, a mí lo que me gusta es poner menos B1, porque entra precisamente por esta terminal menos. Ahora, en esta resistencia entramos por la terminal más, entonces ponemos más B2 más B3 más B4 igual a 0. La diferencia entre este y esta ecuación, perdón, pues es que aquí yo estoy poniendo de forma explícita el signo, mientras que en este caso, pues estoy asumiendo que el signo está dentro de B1, ¿no? Pero las dos son equivalentes. Por lo general, pues vamos a estar trabajando de esta manera. Le vamos a estar poniendo los signos para que no haya duda ni confusión en absolutamente nada. ¿Alguna duda con esta ley? No. Perfecto. A ver, por ejemplo, si yo tengo 10 volts, y de este lado tengo 4 ohms y 2 ohms. La pregunta es, ¿qué voltaje tiene cada resistencia? Voltaje en 2 y voltaje en 4. Y la pregunta es, ¿se cumple la ley de Kirchhoff para los voltajes?
¿Cuál me dirían que es el voltaje en esta resistencia, en la resistencia 2? ¿10? 3.3. 3.3. Sí. ¿Ok? ¿Cómo lo sacaste? Pues primero saqué la corriente, sumando las dos resistencias, Perfecto. y poniendo el voltaje sobre la resistencia, así saqué la corriente. ¿Ok? Y ya al tener la corriente, la multiplicas por la resistencia que quieres y ya. ¿Ok? Es el Excelente. voltaje. Excelente. A ver, fíjense. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ingrid. Ingrid. Lo que su compañera Ingrid nos está comentando es que primero encontró la corriente y pues ya después lo multiplicó por la resistencia de 2 ohms. Y para poder encontrar esta corriente, pues hizo el voltaje del circuito entre la resistencia total, esto es la corriente, por R2. Ahora fíjense, voy a mover un poquito este de aquí. Bueno, lo voy a borrar. Esto de aquí recibe un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Correcto, es el divisor de voltaje, ¿sí? A veces les puede ahorrar unos minutos el sacar debajo de la manga esta fórmula para poder resolver este tipo de problemas, en lugar de pensar directamente en calcular la corriente y luego multiplicarla por la resistencia, ¿sí? Se los dejo como tip, igual lo vamos a estar utilizando un montón, la ecuación del divisor. Y sí, me parece que son 3.3. A ver, son 10 por 2 entre 6. Pues sí, esto es un tercio. 10 entre 3, pues son 3.33333 volts. Perfecto. Entonces, de aquí tenemos dos opciones. Podemos calcular este voltaje de esta resistencia a través de esta ecuación, que es la de divisor. O bien podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos a través de esta ley de voltajes de Kirchhoff? Sería, por ejemplo, de la misma manera que usted le hizo, sería sumar -10 más 2. Menos 10 más... eh, 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 ok, más el voltaje en la resistencia 2, ¿verdad? En la resistencia de 2 ohms. Bueno, y aquí tendríamos la resistencia de 4 ohms, ¿no? Y esto debería ser 0. Y pues simplemente despejamos de aquí, ¿no? O sea, B4 es igual a 10 menos B2. Entonces 10 menos 3.333333, pues nos va a dar 6.666666. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Vale, vale. ¿Comentario, queja? ¿Todo bien? Chévere. Entonces, pues eso es lo que nos dice, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff. Esta es su forma compacta. Ahora, ¿qué pasa con la ley de corrientes? Para corrientes, lo que tenemos es que en un nodo, la suma de las corrientes que entran y que salen a ese nodo son 0.
la suma algebraica. Por ejemplo, a este lo puedo llamar I1, I2, I3, I4, ¿sí? Y básicamente lo que nos dice esta ecuación es que I1 más I2 más I3 más I4 más las I que tengamos, que están relacionadas en un nodo, pues esa suma es 0, ¿sí? En este caso en particular, de la misma manera que con los voltajes, nosotros tenemos que asumir algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que las corrientes que entran al nodo suman y las corrientes que salen restan. Entonces, esto lo podemos escribir como I1 más I2 más I3 menos I4 es igual a 0. O bien, I1 más I2 más I3 es igual a I4. ¿Sí? O sea, si se fijan, estas tres corrientes están entrando y hay una que sale. ¿Sí les queda claro? Sí. Perfecto. Veamos. ¿Qué pasaría si yo tengo el siguiente circuito? Más 30 volts, 5 kilo ohms. Y les pregunto, ¿cuál es el voltaje de colector si la corriente que atraviesa esta resistencia es 1 miliampere? Si se fijan, o sea, no hemos platicado absolutamente nada de estos componentes. Sin embargo, sabiendo leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff, pues con esto es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, miren, son 7:50. Tómense 5 minutos para intentar responderlo. Le voy a poner pausa a la grabación. Vale. ¿Me dices cuál es tu nombre, por favor? César, César. Ok, César. Platícanos, ¿cómo calculaste ese voltaje? pues lo hice por la ley de Ohm nada más. Es la diferencia de voltaje, que es 30 menos BC, es igual a RI, que es 5K por un mili. Un mili. Perfecto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Excelente. Entonces ya nada más de aquí despejamos este BC y nos queda que BC es igual a 30 menos, pues ese RI, ¿no? Bueno, esta debería ser mayúscula porque es constante. RI. Esto es 30 menos 5 kilos por 1 miliampere. Listo. Esto nos da 25 volts. Y pues si se fijan, ya empezamos a resolver problemas incluso de transistores sin haber tocado el tema de transistores. Así de sencillos son esos problemitas. ¿Va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No. Perfecto. En los PDFs que les mencioné al inicio de la clase, hay uno que escribí. Ahí hay algunos problemas de este tipo de temas. Les recomiendo que los intenten. Y si queda alguna duda, pues los platicamos en la semana, ¿vale? De momento, vamos a brincar a otro tema. Es continuación de prácticamente de lo mismo, ¿sí?
Un cambio de color una vez más. De hecho, vamos a abrir una nueva. Vamos a platicar un poco de fasores. Fasores. Ahí está. Ok. ¿Qué es esta cosa de los fasores? Básicamente, nosotros tenemos dos tipos de respuesta en los circuitos que podemos utilizar. Tenemos una respuesta que es transitoria y generalmente está asociada o mayormente está asociada a circuitos de corriente directa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros, por ejemplo, alimentamos un capacitor a través de una resistencia, le conectamos una fuente de voltaje, por ejemplo, fuente de voltaje, resistencia, capacitor. Esta es una fuente de directa, 5 volts. De acuerdo con la experiencia que han tenido, después de unos segundos, suponiendo que esta resistencia es un tanto pequeña, después de unos segundos, ¿cuál es el voltaje que van a ver en el capacitor? Es prácticamente la misma, ¿no? 5 volts. Correcto, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que va a suceder es que van a tener un fenómeno así. Estos prácticamente son los 5 volts. Y pues básicamente lo que interesa en este tipo de circuitos es lo que sucede aquí, ¿sí? Esta es la parte transitoria. Ahora, existe otra respuesta, que es la respuesta en estado estable. Y si se fijan, en esta parte, para los circuitos de CD, pues no es interesante, simplemente pues es el mismo voltaje, o ya sea, por ejemplo, que los voltajes suban hasta los valores que deben subir, o bajen hasta prácticamente cero, ¿no? Y se mantengan ahí sin moverse. Entonces, el estado estable es un poco más interesante cuando nosotros hablamos circuitos, cuando hablamos de circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Y para este tipo de circuitos, nosotros vamos a utilizar una técnica que se conoce como fasores. ¿Vale? Entonces, recuerden, esto es para circuitos de corriente directa. De momento vamos a estar hablando de circuitos de corriente alterna, porque son los que menos ven y los que de momento nos pueden ayudar más, ¿va? ¿Qué es esta cosa de los fasores? Bueno, resulta que si ustedes tienen, por ejemplo, una señal de 1 volt y le conectan una resistencia de 1 ohm, ¿sí? Y, por ejemplo, esta cosa está oscilando a 10 Hz. ¿Cómo será la corriente que atraviesa este circuito? Es constante. Sí y no. Es constante en el sentido de que su amplitud va a ser la misma dentro de la función trigonométrica, pero el hecho de que sea una función trigonométrica, es decir, esta es una señal sinusoidal, ¿sí? Pues ya nos dice que esta cosa no se va a mantener como una corriente SD, sino que va a estar oscilando de arriba a abajo, ¿vale? Entonces,
Vamos a dibujar esto aquí así. Por ejemplo, este es el voltaje. Algo así va, ¿no? Disculpen si no me sale con mucha precisión. ¿Y cómo sería la corriente? Positiva y negativa. Exactamente. O sea, sería la misma, ¿no? Tendría la misma amplitud porque tenemos un volt, 10 Hz, dividido entre un ohm, pues vamos a tener un ampere con 10 Hz. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? O sea, mi fuente de voltaje, vamos a llamarla B, es igual a un volt por el seno de... aquí hay un concepto que tenemos que ver ahorita, la frecuencia angular. Omega por T más una cierta fase. Esta frecuencia angular, eh, bueno, ahorita les platico cómo está dada, pero estos 10 Hz están metidos aquí, en esta frecuencia. Ahorita les platico cómo calcular. Entonces, si a esto yo lo divido, es decir, hago un volt por seno, ay, un segundo. Si hago un volt por el seno de omega t más la fase y lo divido entre un ohm, pues fíjense que tengo 1 entre 1, un volt entre un ohm, pues esto me va a dar un ampere por el seno de omega t más la fase que tenía. ¿Sí? Es decir, se mantiene la frecuencia y se mantiene la fase. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, eh, ¿qué pasa si en lugar de tener un ohm, yo tengo 2 ohms? ¿Cómo sería la corriente? ¿Un medio? Un medio, correcto. ¿Sí? Fíjense que la frecuencia sigue siendo la misma y la fase sigue siendo la misma. Lo único que se movió fue la amplitud. ¿Sí? Pero sigue oscilando a la misma frecuencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Esa es una de las principales características por las que nosotros utilizamos fasores. Porque sin importar lo que yo le conecte aquí, ahorita le conecté una resistencia, pero le puedo conectar una bobina o le puedo conectar un capacitor y lo que voy a tener a la salida, por ejemplo, en corriente o en voltaje o en lo que sea, va a ser una respuesta que se va a mover en amplitud, incluso se va a mover en fase, pero que va a oscilar a la misma frecuencia que la fuente. ¿Sí? Entonces, como está oscilando a la misma frecuencia de la fuente, pues la técnica de fasores nos dice, ignora esa frecuencia, ¿sí? No la tomes en consideración porque no te da información útil, ¿sí? No te dice nada que tú ya no te dice nada que tú ya sepas, ¿vale? Pero bueno, platiquemos un poquito de qué es esta frecuencia. ¿Alguien se acuerda qué es esta frecuencia angular, omega? Si no se acuerdan, no pasa nada. 2, 4.
2, 4. Vamos a suponer que tenemos algo así. Esto es una señal sinusoidal. Nosotros la podemos medir en distintas unidades. Para esta parte la vamos a medir en grados o en radianes, lo que más les guste. En radianes mejor, es lo más sensato. Pregunta, ¿cuántos radianes existen desde este punto, el inicio, hasta este punto? 2pi. 2pi radianes, ¿sí? Entonces, podemos imaginar, por ejemplo, un monito en bicicleta que va a ir, bueno, caminando porque no sé dibujar bicicletas. Va a ir caminando o corriendo a lo largo de esta señal sinusoidal, ¿sí? Entonces, como ustedes bien dijeron, el recorrido que va a hacer son 2pi radianes, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo le tomó recorrer esos 2pi radianes? Bueno, pues ese tiempo que le tomó al monito recorrer esos 2pi radianes se conoce como periodo fundamental, ¿sí? Es una señal periódica, pues este es el periodo fundamental. Es el tiempo que le toma a la señal o al monito recorrer un periodo o recorrer los 2pi radianes. Entonces, si recordamos nuestra clase de física de primer semestre, pues la velocidad va a ser la distancia que yo recorro, 2pi radianes, entre el tiempo que me toma recorrer esa distancia, t. Ahora, 1 sobre t, 1 sobre el periodo fundamental, ¿qué es? La frecuencia, ¿no? La frecuencia, correcto. Entonces esto es 2pi por f. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante. En la parte de arriba, la sinusoidal verde es la corriente, ¿verdad? Cuando es 2 ohms. Correcto. Ok, nada más hacer eso. Sí. Este es un medio de amper. La azul es 1 amper. Y la blanca, pues, es 1 volt. Sí, excelente pregunta. Ok, entonces, ¿cómo vamos a ver los fasores? Bueno, existen distintas maneras de verlo. Hay una forma gráfica que es bastante ilustrativa. Y, pues ahora que lo pienso, mejor se las muestro de este lado. Miren, este es un GIF. Ah, bueno, pero está de lado. Digo, vertical. No está muy padre. Ah, herramientas, tamaño, tipo, GIF. A ver, este se mueve. Ah, sí se mueve, pero son muchos. No se alcanza a entender. Este está muy bueno. Básicamente lo que va a hacer un fasor es este vectorcito que ustedes ven aquí. ¿Sí? Va a comenzar en una cierta fase, que es la fase que dibujamos aquí, este elemento de aquí, y va a tener una amplitud constante. ¿Sí? Si se fijan, la amplitud es siempre la misma, simplemente está girando. Gira, 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 gira. Y la frecuencia a la que va a estar girando este fasor, pues es esta frecuencia omega.
Entonces, nosotros podemos, pues, no girar el fasor. De hecho, nunca lo vamos a girar porque no podemos hacer esto en lápiz y papel. Pero, pues, vamos a imaginar que gira, ¿no? Y lo que vamos a tener al final, pues, es algo así. Por ejemplo, cuando trabajemos con... no se mueve esta cosa. Cuando trabajemos con capacitores y con inductores, vamos a tener que el voltaje va a tener una cierta fase, por ejemplo, la línea morada, supongan que es el voltaje. Y las corrientes, pues van a ser estas que están desfasadas, la azul y la roja. Entonces, si se fijan, lo que nos va a dibujar son sinusoidales que tienen la misma frecuencia que el voltaje, pero que están desfasadas de él. ¿Sí? ¿Sí me cachan? Sí. Perfecto. Perfecto. Si no, no se preocupen, lo vamos a utilizar un montón. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que este voltaje tiene una fase 0, pues podría decir que su vector o su fasor, que voy a llamar en este caso B, así B, es 1 volt con un ángulo de 0 grados o 0 radianes. ¿Sí? Si se fijan, ya no estoy dando información con respecto con respecto a la frecuencia. Estoy obviando que todos conocemos esta frecuencia, ¿vale? Y por tanto, en un plano, por ejemplo, en este que voy a llamar R2, pues yo podría decir que ese voltaje se encuentra aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy dibujando mi amplitud 1 y cuál es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. 0. 0 grados. Correcto, correcto. Entonces, si quisiera dibujar, por ejemplo, esta corriente, ¿cómo quedaría en este plano? La corriente de un medio. Ah, es que lo hice con el lápiz, perdón. La corriente de un medio. ¿Cómo quedaría aquí? Con fase 0. Correcto. La corriente que dibujaríamos sería un medio de amper con un ángulo 0. Y quedaría exactamente igual, pero a la mitad. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, estos fasores obedecen a las leyes de voltaje y corrientes de Kirchhoff y también a la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cambio de color, nuevamente. Si yo tengo una fuente, por ejemplo, de 10 volts con un ángulo de, por ejemplo, pi medios radianes, y tengo dos resistencias, por ejemplo, una resistencia de vamos a decir 2 ohms, la cual podemos dibujar, por ejemplo, como 2 ohms, ángulo 0. Ahorita les explico por qué. Y vamos a tener de este lado otra de 8 ohms, que podemos dibujar como 8 ohms, ángulo 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el voltaje que nosotros tenemos en esta resistencia de 8?
¿sí? Como les digo, las mismas ecuaciones que vimos hace un momento aplican aquí. Entonces podemos utilizar la ecuación del divisor de voltaje. Esto es, el voltaje en la resistencia de 8 ohms va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 10 volts, con un ángulo pi medios, que multiplica a 8 ohms, ángulo cero, entre 2 ohms, ángulo cero, más 8 ohms, ángulo cero. ¿Sí? Aquí hay algo bastante interesante. Nosotros estamos diciendo que vamos a estar trabajando justamente en este plano que llamamos R2. Sin embargo, pues nada nos impide decir que este es el plano complejo. ¿Sí? Prácticamente es el mismo plano, ¿sí? Donde en el eje horizontal nosotros vamos a tener números reales y en el eje vertical pues vamos a tener los números imaginarios, ¿sí? Entonces, para poder resolver esto de aquí, tenemos dos opciones. La primera opción es, sabemos manejar aritmética de números complejos, o tenemos una calculadora que sabe manejar aritmética de números complejos. No es comercial, no las vendo yo, pero les recomiendo que se consigan una de estas. Les dejan utilizarlas en el examen, pueden manejar complejos con esta, pueden manejar incluso la electrónica digital con esta calculadora, y pues bueno, 100% recomendada. Voy a asumir de momento que nadie tiene la calculadora en este instante y vamos a resolverlo como si supiéramos aritmética, ¿no? Estos dos elementos son colineales. ¿Qué significa eso? Pues que están alineados, ¿sí? Como tienen la misma fase y esa fase es 0, pues podemos sumarlos directamente. Entonces, esto se reduce a decir que esto es 10 volts, ángulo pi medios, multiplicado por 8 ohms, ángulo 0, entre 10 ohms, ángulo 0. ¿Sí? Entonces, de aquí, 10 entre 10, pues me va a dar 1. ¿Un qué? Un amper. ¿Sí? Un amper con ángulo pi medios. Esto lo multiplicamos por 8 ohms, ángulo 0. Y lo que me va a dar, pues son 8 volts con un ángulo pi medios. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Muy fácil. Si recuerdan, en el plano complejo, nosotros tenemos dos maneras de representar los números. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son esas dos maneras? Claro. ¿Sería cartesiana y polar? Ándale, exactamente. Exactamente. Aquí vamos a tener, vamos a llamarle R y este vamos a llamarle teta. ¿Sí? Tenemos dos maneras, la cartesiana y la polar. Perfecto. La cartesiana, vamos a agarrar la parte real, que es A, y le vamos a sumar la parte imaginaria, que es B, y le vamos a poner la I o la J, ¿no? Vamos a ponerle J para no confundirlos con corrientes. Y su equivalente, pues es la notación polar, donde nosotros vamos a utilizar la magnitud de Z, que en este caso es R, y la fase que tiene, θ. Entonces, si se fijan, pues todos estos asemejan a números complejos en su forma polar. Entonces,
Si nosotros necesitamos hacer operaciones, pues podemos optar por dejarlos así como están en su forma polar si nos conviene, o pasarlos a su forma cartesiana si es necesario. Básicamente vamos a tener 4 operaciones. Suma y resta, que vamos a hacer con la forma cartesiana. Suma y resta. Y otras 2 con la forma polar. Multiplicación y división. ¿Sí? No significa que no podamos sumar o restar en la forma polar. Lo que significa esto es que es muchísimo más difícil sumar y restar en la forma polar que en la forma cartesiana. Entonces, la recomendación es váyanse por lo que es más sencillo. En este caso, pues tenemos así. ¿Va? Ahora, vamos a hacer esta operación de aquí. Tenemos 2 ángulo 0 más 8 ángulo 0. Entonces, esto lo tendríamos que pasar ¿a qué? Ah, coordenadas cartesianas. Correcto, a coordenadas cartesianas. Como estamos con un ángulo 0, esto significa que estamos recargados completamente en el eje real. Es decir, aquí está 8 y aquí está 2. ¿Sí? Entonces, pues esto no es otra cosa más que decir 2 más 8. ¿Sí? O bien 2 más 0i más 8 más 0i. ¿Sí? Porque no hay componente imaginaria. Entonces, pues esto no hace falta poner 2 más 8. Esto es 10. Si lo quieren regresar a su forma polar, porque tienen que hacer una multiplicación o una división, pues el resultado sigue recargado en el eje real. Entonces esto es 10 con un ángulo 0. Por eso aquí les puse 10 con ángulo 0. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No. Perfecto. No. Perfecto. Entonces, ahora viene la división. Si se fijan, lo que yo hice fue agarré este y agarré este y los dividí. Entonces tenemos 10 ángulo pi medios entre 10 ángulo 0. ¿Cómo se hace la división? 10 ángulo pi medios entre 10 ángulo 0. Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es las magnitudes, dividirlas tal cual. 10 entre 10. Y los ángulos, restarlos. Pi medios menos 0. Entonces, 10 entre 10 es 1. Pi medios menos 0 es pi medios. ¿Sí? Por eso, aquí me dio esta división, este entre este, 1 amper con ángulo pi medios. Las unidades, pues son porque aquí tengo volts y acá tengo ohms. ¿Sí? Y me quedó esta operación. 1 con ángulo pi medios por 8 con ángulo 0. Entonces es 1 con un ángulo pi medios que multiplica a 8 con un ángulo 0. Es igual que la división, solo que en lugar de dividir, multiplico y en lugar de restar las fases, las sumo. Entonces tenemos 1 por 8, pues son 8 con un ángulo de pi medios más 0. Bueno, vamos a ponerle 1 por 8. Pues esto va a ser 8 con un ángulo pi medios. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No. Perfecto. Perfecto. Yo sí tengo una. Adelante, adelante. ¿Por qué se hace en ese orden la operación? No es necesario hacerlo en este orden. De hecho, pudimos haber hecho, por ejemplo,
este por este, por ejemplo. ¿Cuánto nos daría 10 con ángulo pi medios por 8 con ángulo 0? ¿Cuánto sería? Sería 80 con ángulo de pi medios. Correcto. Con ángulo de pi medios. Y esto es partido en, si se fijan, este pues sí lo tenemos que hacer en un solo paso. Entonces aquí sería 10 con un ángulo 0. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto nos da esta operación? 80 entre 10. 8, ¿verdad? Y recuerden, en la división las fases se restan. Pi medios menos 0. Pi medios. ¿Sí? Es el mismo resultado. No hay un solo camino para llegar al resultado. Sí hay varios. Generalmente el saber qué operación hacer primero se los va a decir la experiencia. O sea, una vez que vayan haciendo operaciones, van a agarrar esa práctica. De nuevo, les recomiendo que adquieran la calculadora. La verdad es que sí facilita muchísimo las cosas, ¿no? Porque en la calculadora ustedes pueden escribir cosas como, no sé, 10 con un ángulo de 3.12 más, y abrir paréntesis, ¿no? 9 más 7i, que está multiplicando a 5 con un ángulo de 14. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto a pie, fíjense que lo primero que aparece pues es esta multiplicación, ¿no? Entonces, este lo tendríamos que convertir a polar. La próxima clase les explico cómo convertirlo. Hacer la multiplicación y luego, como estoy sumando, desconvertirlo de polar, volverlo a pasar a cartesianos, pasarlo a cartesianos, y entonces sí, sumarlos. Entonces es bastante rollo, ¿no? En la calculadora lo pueden escribir así como está y les da el resultado que debe ser. Incluso les da el resultado en cartesianos, pero con apretar 3 botones se los pasa a polar. Entonces, sí es muy recomendable que la adquieran. Además, les digo, para la parte de electrónica digital, tiene unas conversiones bien padres en los sistemas de numeración. Pero bueno, es un tip nada más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Muy bien, muy bien. Pues bueno, si no hay más, vámonos y nos vemos el día de mañana. La liga, por cierto, la liga de las clases es siempre la misma. Siempre la misma. Entonces, ya no les paso ninguna liga, o a lo mejor las paso solamente durante una semana por si alguien faltó, y ya después lo dejo de hacer, ¿va? Podría ponerle en la descripción del grupo para que no se pierda. Voy a poner en la descripción del grupo en la liga para los libros. Pero Ok, creo que se pueden poner las dos, ¿no? Sí, ponemos las dos. Muchas gracias. gracias. Muy bien, pues vámonos. Nos vemos el día de mañana. Que pasen buena noche. Gracias, Gracias. hasta mañana. Dale. Gracias, hasta mañana. Nos vemos, que estén muy bien.